Buenas tardes, bienvenidos al grupo 3 en el que os vamos a hablar sobre la metodología OpenPMDOS. El grupo está formado por Ana Bautista Sánchez, Nerea Márquez Egea, Pedro Ríquez Calvillo, un servidor, Iván Morales Sevilla y Adrián Vázquez Barrera. ¿Cuál va a ser el índice de nuestro trabajo? Pues empezaremos definiendo de qué vamos a hablar, luego seguiremos con la definición de nuestra metodología, propondremos ventajas e inconvenientes para ver si realmente merece la pena y por último explicaremos dónde podemos utilizarlo en el mundo real, lo que se conoce como aplicación del caso práctico. Nosotros vamos a hablar sobre OpenPMDOS, pero antes de hablar de OpenPMDOS tenemos que explicar qué es PM2. PM2 es una metodología de gestión de proyectos desarrollado por la Comisión Europea. Su propósito radica en permitir a los directores de proyectos una gestión efectiva durante todo el ciclo de vida del proyecto, proporcionando así soluciones y beneficios a las empresas que lo apliquen. Todo eso está muy bien, pero ¿y ahora bien? ¿En qué consiste PM2? El objetivo de OpenPM2 es mejorar la competencia en gestión de proyectos en Europa, lo que conduce a una mayor eficiencia y éxito de los proyectos. Esto luego se lleva a la práctica estableciendo un lenguaje de procesos comunes, lo que facilita una mejor comunicación entre proyectos. También esto permite un mejor seguimiento y control de los proyectos y subvenciones financiados por la Unión Europea, al meter a todos los proyectos en un mismo marco común. La casa de PM2. La metodología PM2 está respaldada por 4 pilares. Un modelo de gobernanza del proyecto, formado por los roles y sus responsabilidades. Un ciclo de vida, que incluye la fase del proyecto. Un conjunto de procesos, formados por las actividades de gestión de proyectos. Y un conjunto de artefactos, como plantilla de documentación y directrices a seguir. La esencia de esta metodología se define además por los mindsets. De todo esto se hablará a lo largo de la presentación. El ciclo de vida. El ciclo de vida que sigue la metodología OpenPM2 está formado por 5 fases. La fase de inicio, donde se formulan los objetivos del proyecto, enfocándolos a los objetivos estratégicos de la organización. En ella se debe llevar a cabo una planificación inicial para que el proyecto comience correctamente. La entrada principal de esta fase es una solicitud del cliente. En esta fase se crean varios documentos, como son la solicitud de iniciación del proyecto con información sobre la demanda del cliente, el caso de negocio y la carta del proyecto. Estas últimas forman lo que se conoce como plan de proyecto. De esta fase pasamos a la fase de planificación, donde el objetivo del proyecto pasa a ser un plan específico. En esta fase se crea el plan de trabajo que describe con más detalle el plan de proyecto. Además, se crea un manual de proyecto, se actualiza la matriz de interesados y se crean otros planes como el de comunicaciones, transición e implementación de negocios. Una vez que todo esto está aprobado, se pasa a la fase de ejecución, donde se producen los resultados del proyecto, descritos en el plan de trabajo. En esta fase se debe llevar un control de la calidad y una buena coordinación de los recursos, además de resolver cualquier tipo de problema que surja. Una vez que han sido aceptadas las entregas del proyecto, pasamos a la fase de cierre. En ella se cierran todas las actividades, se discute la experiencia general del proyecto, las lecciones aprendidas y buenas prácticas. Todo esto se documenta y se cierra el proyecto de forma administrativa. Por último, existe una fase de monitorización y control, que se ejecuta a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En ella se miden las actividades y se evalúa el desempeño. Además, se tratará de identificar y tomar medidas correctivas para abordar las desviaciones. Y ahora pasaremos a hablar sobre los hitos. Una vez que se acaba una fase, el proyecto debe pasar por un hito de revisión. ¿Para qué sirve esto realmente? Bueno, pues esto es necesario para ver que el proyecto ha sido revisado por las personas apropiadas. ¿Quiénes son? Pues el gerente de proyecto, el propietario del proyecto, el comité directivo del proyecto u otro rol delegado, antes de pasar a la siguiente fase. Bueno, ¿y cuántos hay? Pues en OpenPM2 existen 3 hitos muy importantes que son RFP, Ready for Planning, listo para la planificación al final de la fase de inicio,
RFE, Ready for Execution, listo para la ejecución al final de la fase de planificación, y RFC, Ready for Closing, listo para el cierre al final de la fase de ejecución, tal y como se puede apreciar en color morado en la imagen que aparece en pantalla. Ahora me toca hablaros de los mindset. ¿Y qué es realmente un mindset? Bueno, pues para explicarlo de manera simple, los mindset son procesos, artefactos, herramientas y técnicas PM2 que ayudan a los equipos del proyecto a tomar decisiones. Organización del proyecto. En primer lugar, la capa de gobierno de negocio, que está formada por los cabecillas que toman decisiones a nivel económico. Estos se encargan de la gestión de los recursos y de las prioridades del proyecto. Esta capa está formada por el grupo Organismo de Gobernanza Apropiado, que tiene la autoridad para aprobar un proyecto y aporta la financiación a este. A este grupo pertenecen el solicitante del proyecto y el proveedor del proyecto. Un nivel más abajo, nos encontramos con la capa de gobierno, que aporta una orientación al proyecto así como mantener el proyecto enfocado en sus objetivos. El grupo de esta capa está formado entre miembros de las dos siguientes capas. El comité directivo del proyecto, una combinación equilibrada de representantes del lado del solicitante y del proveedor del proyecto. Imaginamos una mesa redonda presidida por el propietario del proyecto en la que se discutirá y se tomarán decisiones. A continuación, entramos en la capa de dirección, la defensora del proyecto, la que mantiene en su punto de mira el caso de negocio de forma que puede movilizar a los recursos y supervisa que se cumplan todos los objetivos establecidos. Está formado por dos roles. El propietario del proyecto, el rol principal desde el lado del solicitante. Es el cliente y como tal establece los objetivos de negocio y se asegura que los resultados sean los exigidos. Esta persona es el propietario del servicio o producto final. El otro rol perteneciente a esta capa es el proveedor de soluciones. Este asume la responsabilidad general de los resultados y representa sus intereses. Es el rol principal desde el lado del proveedor. Entramos, por así decirlo, en la capa alta de las dos bajas, los jefes de los soldados rasos, la capa de gestión. Se centra en la gestión diaria del proyecto, organiza, supervisa y controla la producción de los productos previstos y los implementa a nivel empresarial. Esta capa está formada por dos roles. El gestor de negocio representa al propietario del proyecto dentro de este y ayuda a la definición de los objetivos a través de la solicitud de iniciación del proyecto, caso de negocio y plan de implementación. El otro rol de esta capa es el jefe del proyecto, que se encarga de esta supervisión diaria. Es responsable de que las entregas tengan una calidad que esté dentro de los objetivos y limitaciones identificados, asegurando el uso efectivo de los recursos. Por último, la capa más baja, pero de las más importantes, los curritos. La capa de ejecución. Básicamente llevan a cabo el trabajo del proyecto, producen los entregables y los implementan. Esta capa está formada por dos grupos. El grupo de implementación de negocios. Grupo que se sienta con el solicitante y es responsable de la planificación e implementación de los cambios de negocio que deben hacerse. El otro grupo es el equipo principal del proyecto, grupo que comprende las funciones especializadas encargadas de crear los resultados del proyecto, los currantes. Por último, como vimos en la imagen, existe un grupo que pertenece a las tres últimas capas. Este es el equipo de apoyo al proyecto, un rol opcional que consiste en proporcionar apoyo a todo el proyecto. La composición y estructura de este equipo depende de la necesidad del proyecto. A su vez, cabe destacar que cada capa informa a su capa superior y dirige a su capa inferior, creando así la jerarquía de responsabilidades. Como ya habrá quedado claro, OpenPM2 ofrece muchísimas ventajas. Entre ellas es que ofrece una plantilla ya definida de artefactos, directrices para los propios artefactos, así como directrices de procesos. También ayuda a mejorar la comunicación y a diseminar muy bien la información. Permite definir las expectativas lo antes posible y así evitar malos entendidos, que eso con clientes menos experimentados ocurre y mucho. Entre otras muchas cosas, también introduce actividades de control y monitoreo, como ya os habrán mencionado mis compañeros anteriormente. Resulta complicado encontrar desventajas a una metodología tan reciente como OpenPM2, aunque bueno, quizás el hecho de que sea tan reciente ya es una desventaja en sí misma, debido a que aún no cuenta con el número suficiente de publicaciones contrastadas que la puedan respaldar de forma sólida.
Adicionalmente, debido a su juventud, solo se encuentra disponible en inglés, que si bien es cierto que es la lengua universal, aún en el siglo XXI el idioma es una barrera, sobre todo hablando de proyectos de miles de euros, en los que una mala interpretación por un hablante no nativo de inglés puede salir muy caro. ¿Dónde se puede utilizar? Bueno, ¿y toda esta teoría que hemos comentado realmente se utiliza? Así que para esto vamos a exponer un caso práctico que no hemos inventado. Primero, nosotros formamos parte de un equipo de trabajo de la empresa ficticia Napai Solutions. El caso es el siguiente. Supongamos que el Tribunal Universitario de la Unión Europea ha sacado a concurso público un proyecto para estudiantes Erasmus. Desde él se propone una serie de requisitos para poder gestionar a aquellos alumnos universitarios pertenecientes del programa Erasmus. El documento intenta abarcar todo lo relacionado con la gestión de estudiantes extranjeros, para poder realizar el seguimiento de su rendimiento académico a través de un tutor. Este tutor va a controlar su expediente, así como su participación en las diferentes asignaturas y algunas actividades extraordinarias que organiza el grado. Para este proyecto se han delimitado los siguientes requisitos. El proyecto completo se tiene que realizar en un plazo máximo de 1 año y medio, desde que se asigne el proyecto a la empresa. El presupuesto máximo es de 350.000 euros. El proyecto también debe ser desarrollado por la metodología OpenPM2. Y, por último, debe tener la posibilidad de traducirse a los diferentes idiomas que forman parte de la Unión Europea. Una vez terminado el concurso, se le otorga finalmente a nuestra empresa, ya que ha ofertado 295.000 euros y una duración de 13 meses. Por otra parte, los roles serán desglosados de la siguiente manera. Propietario del proyecto será Adrián Vázquez. Proveedor de soluciones será Ana Bautista. El gestor de negocio, Iván Morales. Jefe de proyecto, Nerea Márquez. Y el gestor de contratistas será Pedro Rique, dentro del equipo principal del proyecto. Ahora vamos a hablar un poco de las fases a seguir para realizar este proyecto, así como los hitos y como los documentos que son necesarios. Fase de inicio. Primero se coordinarán los responsables de la capa directiva con los responsables del proyecto del tribunal, para detallar los requisitos y los objetivos del proyecto. Se acuerda el alcance y el caso de negocio asociado al proyecto, quedando lo más cerrado posible para así evitar sorpresas. Además, se han redactado unos documentos como solicitud de inicio de proyecto, caso de negocio y carta del proyecto. Una vez terminada esta fase, tenemos un hito llamado RFP, Ready for Planning, que da lugar a la siguiente fase. Fase de planificación. En esta fase se asignó el equipo del proyecto para elaborar el alcance y las tareas que están implicadas, junto con los recursos que son necesarios. Todo esto da lugar al plan de proyecto. A continuación, se hace una reunión para empezar esta fase y determinar e identificar los interesados. Además, en esta fase se crean los siguientes entregables: manual de proyecto, plan de gestión de las comunicaciones, plan de transición, plan de implementación de negocios, plan de trabajo del proyecto y matriz de stakeholders. Esta etapa se cierra mediante el hito RFE, Ready for Executing, por el cual podemos dar paso a la siguiente fase del proyecto. Y por último os voy a hablar sobre la fase de ejecución, de cierre y de monitorización y control en nuestro caso práctico. Empezando por la fase de ejecución, la coordinación de la ejecución de los planes del proyecto es realizada por parte del Project Manager. ¿Y cuál es su función? Es el encargado de realizar reuniones con los responsables para lanzar la ejecución del proyecto, a partir de la información que se puede encontrar en el plan de comunicaciones. También es el encargado de enviar los entregables como se describe en el plan de aceptación de entrega, tal y como han explicado previamente mis compañeros. En esta fase del proyecto consigue el hito RFC, Ready for Closing, para poder seguir con la fase de cierre del proyecto. En esa fase de cierre se envían los documentos al propietario del proyecto para cerrarse el proyecto de forma administrativa. Se realiza una revisión de fin de proyecto para examinar los entregables, los datos de rendimiento del proyecto y la solución implementada por los distintos problemas que han ido surgiendo.
¿Para qué sirve realmente esta fase? ¿Es importante? Bueno, pues esta es una de las fases más importantes, ya que es donde se crea el informe de cierre del proyecto, se aceptan los entregables y se archiva toda la documentación. Por último, pero no menos importante, está la fase de monitorización y control. Esta está controlada por el Project Manager y su función es observar todas las fases anteriores a medida que se van realizando, comprobando que se siguen los parámetros que han sido definidos. También se estudian las desviaciones con respecto a los planes y las soluciones que se han propuesto. Esto es necesario para identificar el tratamiento que se ha hecho de todos los riesgos e incidencias. Y esto es realmente importante, tantas fases, tantas explicaciones. Bueno, pues la respuesta es sí, ya que en esta fase se hace un recuento del proyecto. Y como conclusión, podemos decir que hemos observado algunas modificaciones en tiempo, esfuerzo y coste poco significativas. Algunas tareas han sobrepasado el coste previsto al requerir más tiempo del estimado. Sin embargo, se han encontrado tareas cuyo coste no llegó a lo previsto, ya que el esfuerzo fue menor. Por ello, se tardó algo más de tiempo, pero el balance en cuanto al precio fue positivo. Como conclusión, y a partir de todos los cálculos tenidos en cuenta anteriormente, el proyecto tuvo un balance positivo, costando menos dinero de lo previsto y teniendo un ingreso superior al estimado para nuestra empresa. Sin más, espero que os haya gustado nuestro trabajo y hayáis conocido una nueva metodología para aplicar a vuestros proyectos futuros. Muchas gracias.